Kenzo acaba de destruir toda la cocina a patadas y la jefa del programa canceló la grabación en vivo. Así como lo escuchas, no fue un plato roto, no fue un empujón, no fue un grito. Fue la cocina entera hecha a pedazos, ollas volando, muebles pateados, vidrios por todos lados y la producción cortando las cámaras en pleno directo porque la situación se salió completamente de control. Esto no es un berrinche, esto es un punto de quiebre que puede acabar con el programa entero, y lo peor de todo es que nadie lo vio venir. Bueno, casi nadie, porque la verdad es que Kenzo venía cargando una bomba emocional desde hace días y lo que pasó en esa cocina no fue un arranque de la nada. Fue la explosión de algo que se venía cocinando en silencio y que ahora tiene a toda la casa paralizada, a la producción en crisis y al público preguntándose si esto fue el final de Kenzo o apenas el inicio de algo mucho peor. Porque aquí no estamos hablando de drama normal de reality. Estamos hablando de violencia física contra el espacio común, de una línea cruzada que en cualquier programa de convivencia representa una amenaza directa. Y cuando la jefa del programa toma la decisión de parar todo, convocar una reunión de emergencia y evaluar una posible expulsión inmediata, ahí es cuando te das cuenta de que esto ya no es un juego. Esto es serio. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, para entender por qué Kenzo explotó de esa manera y por qué la producción reaccionó con tanta dureza, tenemos que regresar un poco, porque lo que pasó en esa cocina no empezó ese día, empezó mucho antes, con tensiones que se venían acumulando, con roces que nadie resolvió, con un ambiente que ya estaba al límite, la casa venía cargada. Eso es lo primero que hay que entender. No era un ambiente tranquilo, no era una convivencia sana, era un polvorín. Kenzo desde que entró se posicionó como alguien fuerte, alguien que no se deja, alguien que dice las cosas de frente. Y eso, en un reality, puede ser una ventaja o puede ser tu peor enemiga, porque cuando eres así, te ganas respeto, pero también te ganas enemigos. Y Kenzo tenía ambos. Por un lado estaban los que lo respetaban, los que veían en él aquí alguien auténtico, alguien que no jugaba con máscaras, gente como Yoridan Martínez, que compartía con él esa energía directa, o Kenny Rodríguez, que aunque no siempre estaba de acuerdo, reconocía que Kenzo no era falso. Pero por otro lado estaban los que lo veían como una amenaza, como alguien impredecible, como una bomba de tiempo. Y entre esos estaban Fabio Agostini, que nunca terminó de confiar en él, Horacio Pancheri, que lo observaba con distancia, y Stefano Piccioni, que desde el principio marcó territorio y dejó claro que no iba a tolerar actitudes agresivas. Las mujeres de la casa también estaban divididas. Kaeli y Laura González se mantenían alejadas de Kenzo, no porque tuvieran algo personal contra él, sino porque su energía las incomodaba. Kirby, en cambio, intentaba mediar, intentaba suavizar las cosas, pero hasta ella empezaba a sentir que la situación se estaba poniendo demasiado tensa. Y Josh Martínez, que siempre fue de los más tranquilos, ya había comentado en privado que sentía que algo malo iba a pasar. Entonces el ambiente ya estaba pesado, ya había roces, ya había miradas incómodas, ya había conversaciones a media voz donde la gente se preguntaba hasta cuándo iba a aguantar Kenzo antes de explotar. Porque todos lo veían venir, todos sentían que algo se estaba gestando. Pero nadie imaginó que iba a ser tan grave, y es que los días previos fueron especialmente difíciles para Kenzo. Hubo una discusión fuerte con Fabio por un tema de limpieza, donde Fabio le reclamó que no estaba cumpliendo con sus responsabilidades en la casa. Kenzo lo tomó como un ataque personal, como si Fabio lo estuviera señalando frente a todos para hacerlo quedar mal. La cosa subió de tono, hubo gritos, hubo acusaciones, y aunque no llegaron a los golpes, el clima quedó helado. Después vino un comentario de Stefano que Kenzo interpretó como una burla, algo sobre su forma de reaccionar, algo que para Stefano fue un comentario casual, pero que para Kenzo fue la gota que empezó a derramar el vaso. Y lo peor es que Kenzo no explotó en ese momento, se lo guardó, y eso es lo peligroso. Porque cuando alguien se guarda la rabia, cuando alguien acumula y acumula sin soltar, llega un punto en que todo sale de golpe, y ese punto llegó en la cocina, fue durante la cena, todos estaban ahí, la mayoría en la sala, algunos preparando comida, el ambiente relativamente tranquilo. Kenzo estaba en la cocina con Horacio y Kenny, y empezaron a hablar de las nominaciones de la semana. La conversación era normal al principio, pero entonces Horacio mencionó algo sobre estrategia, sobre cómo algunos estaban jugando sucio, y Kenzo sintió que iba dirigido a él. Le preguntó directamente si se refería a él. Horacio dijo que no, pero el tono no convenció a nadie. Kenny intentó calmar las cosas. Dijo algo como, ya, no empecemos, pero Kenzo ya estaba encendido. Empezó a levantar la voz, a decir que estaba cansado de que lo señalaran, de que lo trataran como el problema de la casa,
Horacio le respondió que nadie lo estaba señalando, que se estaba victimizando, y ahí fue cuando todo se descontroló. Kenzo aventó un plato contra el fregadero, el ruido hizo que todos voltearan. Kaeli y Laura se pararon de inmediato y se alejaron hacia las habitaciones. Fabio y Stefano se acercaron desde la sala, pero se quedaron en la entrada, observando. Kirby intentó intervenir, le dijo a Kenzo que se calmara, que respirara, pero él ya no escuchaba a nadie. Empezó a patear. Pateó una olla que estaba en el piso, pateó la puerta del gabinete, pateó una silla. Kenny y Yoridan intentaron sujetarlo, pero Kenzo se zafó con una fuerza que nadie esperaba. Siguió pateando, tirando cosas, rompiendo lo que encontraba. Los platos se estrellaban, las ollas rodaban, el caos era total. Y lo más impactante no era solo la destrucción, era la expresión en su cara. Era alguien que había perdido completamente el control. Fabio gritó que alguien llamara a producción. Stefano ya estaba en el teléfono interno. Horacio se quedó paralizado, sin saber si acercarse o alejarse. Y entonces, en medio de todo ese desastre, las cámaras se apagaron, así de golpe. Pantalla negra, silencio en la transmisión en vivo. Y los que estaban viendo desde sus casas se quedaron con la boca abierta sin entender qué acababa de pasar. Porque eso nunca pasa. En un reality, las cámaras no se apagan. No importa qué tan grave sea la situación, las cámaras siguen grabando. Pero esta vez no. Esta vez la producción tomó la decisión de cortar todo, y eso te dice qué tan serio fue el asunto. Minutos después, la jefa del programa entró a la casa. Eso tampoco pasa nunca. La producción no entra así, en medio de todo, a menos que sea una emergencia real. Kenzo ya estaba sentado en el piso de la cocina, rodeado de todo lo que había destruido, con Kenny y Yoridan a su lado intentando calmarlo. La jefa no levantó la voz, pero su tono era firme. Le dijo a Kenzo que tenía que ir con ella, que necesitaban hablar de inmediato. Kenzo se levantó sin decir nada y salió de la casa escoltado por 2 miembros del equipo. El resto de los participantes se quedaron en shock. Nadie sabía qué decir. Kaeli estaba llorando en su cuarto. Laura no salía de ahí. Fabio y Stefano hablaban en voz baja, diciendo que esto no podía quedar así, que Kenzo tenía que irse. Kirby intentaba limpiar la cocina, pero era tanto el desastre que ni sabía por dónde empezar. Y Horacio, que fue quien sin querer detonó todo, estaba sentado en la sala con la cabeza entre las manos, procesando lo que acababa de pasar. Porque ahora la pregunta no es solo qué va a pasar con Kenzo, la pregunta es qué va a pasar con el programa entero. Porque cuando la producción cancela una transmisión en vivo, cuando la jefa entra personalmente a sacar a alguien, cuando hay una reunión de emergencia para evaluar una expulsión inmediata, ahí es cuando te das cuenta de que esto ya no es entretenimiento, esto es un problema real. Y lo que hace todo esto aún más delicado es que el público está dividido. Hay quienes dicen que Kenzo debe ser expulsado de inmediato, que lo que hizo es inaceptable, que cruzó una línea que no se puede cruzar. Pero también hay quienes lo defienden, diciendo que estaba bajo una presión extrema, que lo provocaron, que la casa entera lo estaba empujando al límite. Y esa división no solo está afuera, está adentro también, porque algunos participantes quieren que se vaya, pero otros sienten que si expulsan a Kenzo por esto, entonces cualquiera puede ser el siguiente. Entonces ahora todos están caminando sobre cáscaras de huevo. Nadie sabe qué va a decidir la producción. Nadie sabe si Kenzo va a regresar o si ya se acabó su historia en el programa. Y lo peor de todo es que esto abrió una pregunta mucho más grande. ¿Hasta dónde puede llegar alguien antes de que todo colapse? ¿Cuál es el límite real entre el drama que vende y la violencia que no se puede tolerar? Porque si Kenzo regresa, el mensaje es que puedes destruir la casa y seguir en el juego. Pero si lo expulsan, el mensaje es que un solo error puede acabar con todo. Y ambas opciones tienen consecuencias enormes. La casa ya no va a ser la misma, las alianzas ya cambiaron, el miedo ya está instalado, y la gran pregunta sigue en el aire. ¿Esto fue el final de Kenzo o apenas el inicio de una crisis que va a explotar todo el formato?